Tulio planteaba un artículo particular que es el 41 como derecho fundamental, pero yo quisiera que lo viéramos desde la perspectiva de varios artículos para hacer un primer bloque que tenga que ver con Estado, de arquitectura, más que todo constitucional, y es que el artículo 7 de nuestra Constitución habla de que somos un Estado social y democrático de derecho, y el artículo 8 habla de cuál es la función del Estado y termina siendo garantizar la dignidad humana y los derechos fundamentales. Ahora, partiendo de estos tres artículos, nosotros nos caracterizamos, y cuando planteamos ser un Estado social y democrático de derecho, lo primero que se plantea es qué es la democracia. Y más, la mayoría de nosotros, indiscutiblemente, pertenecemos a una generación distinta a los que están subiendo ese 35-40% de la sociedad, y estamos viendo internacionalmente que ya estamos hablando de una sociedad líquida. ¿Y por qué traigo el concepto de sociedad líquida ahora que estamos hablando de esta celebración de ustedes? Porque a diferencia de ese Estado que significaba Servio Tulio, e incluso cuando planteaba la obra de Huntington, de la tercera ola, me recordaba de la que él expuso en el 92, que es el choque de las civilizaciones. Y con eso un poco quiero ampliar la parte cultural. Cuando nosotros visualizamos ese Estado descrito en nuestra Constitución 2010, que cambia la configuración de lo que es el poder y lo centraliza en el ciudadano, inmediatamente nosotros estamos viendo una configuración de los poderes distinta a la que originalmente se originó en las diferentes constituciones, las 32 previas. ¿Por qué? Veíamos como tal un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, que con nuestra Constitución 2010 se vuelve un poder jurisdiccional porque se generan dos instancias adicionales a la Suprema Corte de Justicia, que es el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral. Indiscutiblemente aparecen figuras que terminan siendo parte de ese esquema liberal, por eso mencionaba a Huntington cuando Servio Tulio lo planteaba, que nos habla de los contrapesos del poder. Y ese planteamiento liberal es lo que nosotros normalmente escuchamos como los check and balance. Justamente ahí entran figuras como el defensor, Cámara de Cuentas y demás. Como vemos, hay una primera configuración del Estado que cuando lo vemos desde el punto de vista democrático, quedamos sesgados porque el artículo 214 a los partidos políticos le asigna una responsabilidad. Esa responsabilidad no es cumplida y por lo tanto esa participación democrática de la que habla el conversatorio se ve sesgada porque los espacios naturales para que el ciudadano pueda operar, incidir, generar discusiones y al mismo tiempo granjearse esos bienes y servicios que termina siendo ese estado de bienestar europeo, si queremos verlo desde el punto de vista del welfare, y lo que debemos ver del lawfare tipo norteamericano. Al fin y al cabo todos necesitamos herramientas básicas para podernos desarrollar como ciudadanos, y por eso nosotros solicitamos al Estado que asuma responsabilidades que nosotros cedemos en un contrato social. Ahí entra una de las discusiones más profundas en la sociedad dominicana: cómo hacer que la participación sea democrática y efectiva para yo poderme sentir identificado por aquellos actores que necesitan tener la representación mía, sea por ideología, sea por calidad económica, sea por elementos ideológicos, filosóficos, religiosos o demás, que es lo que pasa en otras democracias. Fácilmente, si entramos en un debate, aquí nadie sabe justamente cuál es la posición de ningún legislador para poder asumir una posición crítica en temas que a mí me interesan como comunidad o como grupo organizado. Por lo tanto, esa democracia de la que estamos hablando en este conversatorio, por la invitación que nos hacían, inmediatamente adquiere una posición superior porque ahí entra un poder que no está descrito necesariamente en un articulado de la Constitución, pero son los medios de comunicación. Son ustedes no solamente los garantes desde el punto de vista de la transparencia que hablaba Servio Tulio, y ahí indiscutiblemente el legislador crea una ley en el 2004 que es el libre acceso a la información, que tiene una serie de principios que yo no voy a entrar porque indiscutiblemente fueron descritas, y creo que el contexto se presta más que todo para que lo veamos desde el punto de vista prospectivo. Esa ley de libre acceso a la información lo que genera es una cultura de rendición de cuentas que se ha ido entronizando en la sociedad dominicana, pero que requiere necesariamente un trabajo más profesional y más sistemático desde el punto de vista periodístico. Y por eso este espacio es ideal
para llevar una reflexión al seno del colegio, para que entiendan un poco la dinámica de lo que ha pasado a partir de las transformaciones propias de la sociedad contemporánea no dominicana, luego de la crisis del 2008 y 2010.